esta charla que presentamos ahora, que tiene que ver con la fragmentación política de la Argentina actual. ¿Cuánto vale el voto joven? Nos acompaña el licenciado Juan Ignacio Lastra de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Bienvenido. Muchas gracias. Bien, bueno, muchas gracias a los presentes aquí en esta presentación, en esta charla que vamos a llevar adelante. El tema de título, como bien lo presentaban, va como uno de los ejes de investigación del voto joven. ¿Cuánto vale el voto joven en la fragmentación política de la Argentina actual? Claramente, en la Argentina vemos una fragmentación política actualmente y cuando comenzamos esta investigación, que era en el año 2023. Y uno de los temas puntuales para trabajar era el del voto joven. Por tal motivo, en esta charla, en esta presentación, vamos a abordar ese tema en ese contexto. Esta es una investigación que comienza en el año 2023, un año electoral, como lo es también en este 2025 que estamos transitando. Uno de los conceptos claves de la ciencia política que vamos a utilizar es de la política comparada, que a grandes rasgos, como bien lo dice la palabra, se trata de ir comparando los diferentes escenarios, las diferentes franjas etarias en este caso, los diferentes tipos y modelos de políticas llevadas adelante en una elección. El voto joven es uno de los ejes troncales de esta investigación. La fragmentación política también, que es algo que nosotros también evidenciamos día a día. En este contexto que estamos llevando adelante vemos cómo esa fragmentación política se visualiza en diferentes candidatos bajo un mismo espacio, diferentes expresiones políticas, diferentes matices que tiene también el campo electoral con el que nos vamos encontrando elección tras elección desde 2023 hacia la fecha. Otro punto clave también de esa fragmentación son las preferencias electorales. Las preferencias electorales se refiere netamente a lo que el votante o el elector elige cuando llega a un cuarto oscuro o cuando llega la hora de la elección, ya sean candidatos, sean espacios políticos, sean ideologías. Hay diferentes preferencias electorales que cada uno de nosotros tenemos a la hora de ejercer nuestro voto. Y acá nos vamos a la pregunta, ¿no? La representación política. En 2023 estaba en 3 grandes tercios, que lo visualizamos en las PASO. Luego, debido al sistema electoral que tenemos en la Argentina y al definirse con un balotaje, termina polarizándose en 2 opciones esa oferta electoral que teníamos. Pero esos 3 grandes tercios existieron en 2023 con la Libertad Avanza, con Unión por la Patria y con el Juntos por el Cambio, que ese es la parte del tercio que termina desintegrándose en este 2023 que estamos, en este 2025 que estamos llevando adelante, tal cual, exactamente. Claro, y el PRO termina quedando desarticulado ahora y se termina, de alguna u otra manera, iremos viendo, aliándose con la Libertad Avanza, que fue el otro gran tercio que tuvimos en las elecciones y que hoy en día gobierna el país. Vamos a lo que es la contextualización de esta investigación que llevamos adelante. ¿Dónde me encontraba yo parado al momento de realizar esta investigación? ¿Dónde se encontraba también el equipo con el cual la llevamos adelante? Y también un poco el marco contextual de ese momento. Como decíamos, año 2023, yo me encontraba todavía estudiando la licenciatura en Ciencia Política. Un año totalmente politizado, ¿no? Como es un año de elecciones generales, un año de elecciones presidenciales. Hasta la persona que no le interesa la política o no habla de política, en un año electoral, alguna otra cosita te dice, lo escuchás en la radio, lo escuchás en la tele, ves la publicidad política a lo largo y a lo ancho de toda la ciudad. Por tal motivo, de alguna u otra manera, es un tema que te comienza a interesar o te comienza al menos a tenerlo en mente, a visualizarlo. Elecciones presidenciales, como comentábamos, de ese año totalmente politizado y un eje puntual de la historia moderna. Estamos viendo la pandemia, ¿no? El post-COVID-2019 que nos tocó atravesar en este año electoral. Ese es un dato no menor para lo que es esta investigación referida
al voto joven. No nos olvidemos que estamos hablando de electores entre 16 y 29 años. Si la pandemia nos afectó a todos nosotros que estamos acá presentes, ni se imaginan cómo afectó a los pibes y a las pibas. Si no, estaría lleno de pibes capaz, o no. Pero les afectó de cierta manera y de manera negativa para con la política y para con la expresión o la participación ciudadana en términos electorales. Y la curiosidad. La curiosidad en la investigación es algo totalmente fundamental, diría yo, en cualquier expresión del arte, en cualquier rama de la vida. La curiosidad es lo que te lleva a ir por más, a averiguar más, a no quedarte tranquilo con una respuesta, sino seguir buscando, seguir investigando, seguir analizando. Y esas fueron una de las claves de esta contextualización con la cual llevamos adelante esta investigación. Cuando hablamos de voto joven, hablamos de una ley nacional que ampara a que los chicos y las chicas puedan ir a votar. La ley argentina 26.774, la cual ampara, ¿no?, a los jóvenes entre 16 y 29 años la obligatoriedad de ir a votar y la elección, ¿no? O sea, están habilitados para ir a votar como todas las personas mayores de edad. Y sobre todo lo que es la ley de voto joven es la que permite a partir de los 16 años, que es por eso que los chicos de 16 años pueden acudir a las urnas. El registro que tenemos en la Argentina, con un dato de la Cámara Nacional Electoral, dato oficial que tenemos al respecto, pero se estiman casi 10 millones de personas el voto joven, que son chicos y chicas entre 16 y 29 años, que es un dato no menor para el padrón electoral. Hablándolo en términos políticos, eso es un caudal de votos que a cualquier expresión política le gustaría tener asegurado o tenerlo en el bolsillo, como se dice, cosa que, como vemos, no sucede en estos momentos, ni tampoco en ese 2023, aunque con diferentes matices que ahora vamos a ir comentándolos a lo largo de la presentación. En el caso de nuestra provincia de Chubut, representa alrededor de 120.000 electores, los cuales son cerca del 2,5% a nivel provincial, que a lo mejor es un dato menor, pero es un número que también puede llegar a definir o no una elección, sobre todo teniendo el antecedente de la elección tan ajustada que tuvimos en 2023 en términos de gobernador entre lo que fue Juan Pablo Luque y Ignacio Torres. Acá, en este gráfico, vemos un poco el porcentaje de las provincias argentinas al respecto de cantidad de voto joven que tiene cada una de esas provincias. Vemos provincias como Misiones, Formosa o Santiago del Estero encabezando, provincias de la región pampeana sobre el final con menor protagonismo de ese voto joven en las provincias, y nos encontramos con Chubut acá, digamos, del medio hacia atrás en cuanto a la intención de voto joven que pueden llegar a tener las provincias. El segmento del voto joven es un segmento que va en crecimiento constante. Sabemos que somos en Latinoamérica países jóvenes, países donde tenemos mayor cantidad de juventud que de adultos mayores. Por tal motivo, en términos electorales, es un padrón que va en constante crecimiento y que cada vez se posiciona más en las contiendas electorales y en cantidad de personas que pueden votar en ese rango etario. Hablando un poco del escenario político argentino, vemos similitudes con aquel 2023 en estos términos que vemos en el primer ítem. Un escenario político que se encuentra atomizado y también su electorado. Cuando hablamos de escenario político atomizado, quiere decir algo totalmente estallado, desintegrado y con muchas expresiones, pero con expresiones que terminan siendo de cantidades pequeñas, cantidades que no llegan a pasar la media. Hoy es muy difícil encontrar un triunfo electoral de cualquier tipo de expresión con más de un 50% de porcentaje de votos y que se adjudique un ganador con 50 o más puntos electorales. Estamos viendo elecciones que se desdoblan, que se cambian las fechas. Si vamos al caso, todos los meses tenemos elecciones en alguna provincia, en este año que son elecciones legislativas sobre todo, y vemos que son triunfos
que van del 20 al 35%. ¿Eso que me genera a mí? Un escenario totalmente atomizado y un escenario con una representación política muy baja. Porque si la persona que gana la elección la gana con 30, 32 o 35 puntos sobre un total de 100%, y si a eso le sumamos la baja asistencia a las urnas, la poca cantidad de gente que está yendo a votar, es alarmante, porque nuestra democracia se termina después a llevar a cabo sobre ese pequeño porcentaje de personas que fueron a votar. Por tal motivo es tan importante esa participación ciudadana, sobre todo en este electorado que analizamos, pero también en términos generales, porque si no después terminamos viviendo como totalmente dependiendo de lo que termina sucediendo con ese porcentaje pequeño que se decide de alguna u otra manera en las urnas. Vivimos esto, ¿no? Que la representación política se reparte entre muchos partidos, por tal motivo sucede lo mismo con los votos. Se terminan desperdiando, porque si vamos al caso de las elecciones PASO, sabemos que ese voto que nosotros llevamos adelante en las PASO, por lo general es el voto más leal que tenemos con nosotros mismos, el más convencido. Si nuestro candidato de las PASO después pierde esa elección, cuesta a la general ir a votar y depositar mi voto al candidato que ganó esa interna, o muchas veces esa fidelidad de voto que tiene el elector en las PASO es por lo general el más convencido, el que mayor convencimiento me dio a mí de elegir. Que ese también es un tema como para investigar o analizar, ¿no? ¿Qué sucede con el sistema de las PASO, ¿no? En cuanto a términos de representación política y de participación ciudadana. Porque ahí se terminan dando las dos cuestiones en las PASO. Tenemos mucha gente que no va a votar a las PASO porque son como de menor importancia, pero después tenemos a gente que va, vota a un candidato y ese candidato luego quizá no gana esa interna y termina yendo a votar a la general de manera obligatoria, pero sin tanto convencimiento o sin tantas ganas, por así decirlo. Cuando hicimos en 2023 esta investigación, estos eran los nombres que estaban en agenda. Otros vamos a ir notando que ya han ido perdiendo su protagonismo. Otros han sido proscriptos por la justicia, como el caso de Cristina Fernández de Kirchner. El caso de Macri lo tenemos ya totalmente alejado de la política en términos electorales, en términos de presentarse en una boleta, como así también Alberto Fernández. Otros siguen, pero lo que nos llamó la atención de este gráfico, más allá del porcentaje de Javier Milei y Cristina Fernández que se reparten la mayor cantidad de intención de voto, es la de ninguno y la de no sabe y no contesta. Ese porcentaje bastante importante, definidor de elecciones y que se mantiene en ese gran número. Eso también nos termina dando respuestas a nosotros de lo fragmentado que está todo y de la poca representación que existe a pesar de haber muchas opciones políticas en diferentes espacios que se disputan en las elecciones en la Argentina. Siguiendo con términos de intención de voto en 2023, vemos cómo continuaba en su momento con una fortaleza en cantidad de votos lo que era Juntos por el Cambio en aquel entonces, lo que era Unión por la Patria y lo que era La Libertad Avanza, que estaba como en un tercer lugar en aquel momento. Y nuevamente vemos que el porcentaje del no sabe sigue siendo alto y sigue siendo importante. Estas eran las elecciones en ese momento, 2023. ¿Se acuerdan? Esas caras, esas boletas, que fueron las que llevamos en esas elecciones PASO. En este momento, algunos todavía siguen siendo parte de los espacios que representaban, otros han cambiado de espacios, se han vuelto a presentar en otros casos también. Es un dato también no menor por la manera en la que nos dirigimos siendo dirigentes políticos hacia el electorado, ¿no? De qué manera
y con qué fidelidad o responsabilidad voy a llevar adelante después la función pública en el caso de presentarme, si a los 2 años estoy en otro lado parado o si me borro totalmente de la responsabilidad que yo tuve para con ese electorado. Retomando con el tema de las juventudes, este gráfico corresponde a encuestas realizadas por el equipo de investigación de esta investigación que llevamos adelante, sobre todo en una clave más bien patagónica, con hincapié en lo que fue la Universidad Nacional de la Patagonia, escuelas secundarias de Chubut y también Santa Cruz, y diferentes jóvenes entre 16 y 29 años que nos cruzábamos en la calle o en las plazas haciendo la encuesta para tener un dato puro, un dato más personal de nosotros y sumar a toda la cantidad de datos que veníamos analizando. Los datos analizados en los gráficos anteriores son de encuestadoras a nivel nacional. Y acá vemos que tuvo un poco más de votos en ese sector lo que fue La Libertad Avanza, que yendo un poco más a las conclusiones que sacamos en aquel entonces, nos encontramos con esa franja etaria de 16 a 29 años con una decepción para con la política, con una decepción de los últimos 2 gobiernos nacionales que predecieron, como el de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández, con la pandemia en el medio, y a este segmento del voto joven, esos sucesos y esos gobiernos lo desencantaron de tal manera que se fueron volcando a elegir la opción nueva que estaba en ese casillero, ¿no? Uno tras otro, y esa decisión los llevó a elegir una opción totalmente distinta en aquel momento, una opción totalmente nueva, pero no tanto, y terminó sucediendo exactamente nuevo para ese segmento en el que nosotros... Tal cual. Exactamente. Uh-huh. Tal cual, exacto. Bueno, esa fue una de las conclusiones que sacamos, ¿no? Ese segmento no vivió, no, exactamente, va por ahí, no vivió esa... Yo no sé si es que no vivieron los gobiernos populares, los jóvenes de 16, sino que además no vivieron el neoliberalismo, por eso. No, tal cual, es eso, porque los que vinieron los neoliberales disfrutaron de los néctares que le dejaron los gobiernos populares, ¿me entendés? De ahí viene el tema. No sufrieron en todo eso, pero ahora lo empiezan a sufrir, y ahora empieza el cambio, y ahora está. Yo les cuento, yo milito en Buenos Aires, en Abasto, milito con la cámpora de allá, tengo un cultural en Radatili que abrí hace poquito, Patria Nuestra se llama, soy del campo nacional y popular, y vi ese desencantamiento, y yo me meto mucho con los jóvenes, voy a los recitales, estoy con ellos, yo ando en patineta, estoy con ellos. Y están empezando a ver otra cosa. Y vos vas a los recitales en Buenos Aires y se lo putea a Milei ahora. Y en los recitales hace 3 años no se lo puteaba a Milei, se lo puteaba a los peronchos. Hoy vos te pones tu gorrita peroncha así y los tipos empiezan a bajar la vista y ya no te verduguean. Pero empezó a pasar desde que proscribieron a nuestra líder del campo nacional y popular. Y ahí cambió todo esto que vos estabas hablando. Disculpame, después de la plaza del 16, del miércoles, el 16 fue la plaza, no, el 16 el bombardeo, tuvimos el acto, el 18. Ahí hubo una cosa completamente distinta, ahí dijeron, empujamos el carro, el que se ponga delante del carro, el carro se lo va a llevar puesto. Estos que quieren ahora salir y decir, yo soy el líder, síganme a mí, no, el movimiento está unido.
El movimiento está unido, se reunió el Partido Justicialista, se juntió Moreno, Massa, Grabois, Axel, todos estaban ahí. Se dijeron todas las cosas. Dijeron, acá hay que empujar el carro para adelante, trabajar y militar. La jefa dijo, militen y organícense, muchachos. Que vamos a ir. Con los dirigentes o con la cabeza de los dirigentes va a ir el pueblo. Y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que no están entendiendo alguna gente todavía acá. Pero es lo que está pasando. Acá el movimiento lo conduce Cristina. Y todo, desde Moreno hasta Grabois. Desde nuestra más derecha hasta nuestra más izquierda. Y se alinearon todos ahí. Grabois que decía, va a haber abstención, nosotros no nos vamos a presentar. En la misma reunión, Massa le hizo cambiar la opinión. Y ahí adelante lo dijo de todo. Entonces nosotros tenemos que militar y organizarnos. Bien, no, tal cual, exactamente, me diste el pie a las conclusiones que vamos a empezar a trabajar ahora, porque lo que vimos en ese 2023 es como lo veníamos contando, ¿no? Esa aparición de un nuevo personaje dentro de la escena nacional que ese segmento del voto joven lo termina eligiendo. Pero si vamos al caso, no es que lo eligen totalmente politizados y convencidos. Si fuera que ese segmento hubiese elegido totalmente politizado a ese candidato, sería capaz otra la decisión final y sería otra también la realidad a la que vamos hoy. No vamos a hacer un espejo con 2025 y nos encontramos con esto, con que el electorado en ese rango de 16 a 29 años no está politizado, no está interiorizado, sino también habrían un par de pibes más acá, sentados. Eso lo sabemos. Y quienes investigamos saben lo difícil que es que te responden una encuesta cuando vas y le decís, che, ¿qué pensás al respecto del voto joven? No, yo no quiero votar, no voy a votar, no me interesa. ¿Qué puede hacer la política por vos? ¿Qué puede cambiar? Y costaba, capaz que de 5 pibes uno te respondía a la encuesta o te leía el QR para poder contestártela. ¿Me entendés? Y ahí es la pregunta, ¿qué hacemos nosotros al respecto? Nosotros obviamente creemos en las instituciones y en la política para cambiar la realidad que vivimos todas las personas y en la participación ciudadana. Realmente yo empecé a estudiar este año y estaban con el tema de la UNI, con el tema de juntar firmas para pedir por la ley de financiamiento universitario. Yo tenía un parcial, había 50, 60 pibes que empezaron a estudiar abogacía este año. Ninguno se interesó por ir, ninguno se interesó por formar, creo que el gran triunfo que está teniendo por ahora, que no va a ser un triunfo definitivo, pero por ahora está teniendo este gobierno, lamentablemente, es el descreimiento en la política. No ganar elecciones, yo creo que no es lo preocupante de ganar elecciones, sino que la gente vuelva a querer que se vayan todos. Sí. Hablando del tema universitario, no sé si vieron la marcha de ayer. La marcha universitaria de ayer fue impresionante. Igual que la marcha de antes de ayer, de los 100 sindicatos que se van por afuera de la CGT. Porque la CGT fue y se sentó con Milei en el Pacto de Mayo, eran 4 o 5, uno la CGT, nuestro representante. Pacto de Mayo, antiderechos, laborales. ¿Sabés qué hicieron? 100 sindicatos se juntaron. Coparon la 9 de julio. Antes de ayer fue esto. Ayer fue la marcha educativa de los universitarios. Coparon todo, gente. Están movilizando completamente. Buenos Aires está prendido fuego. Está prendido fuego, la gente está en las calles. Los jóvenes están en la calle. Nosotros acá todavía estamos en una situación así, pero entre meses más cuando se terminen los retiros voluntarios, las indemnizaciones. Yo recuerdo el 2001, yo viví el 2001, mi viejo era retirado de IPF, lo cagó un par de acá y que juntaron a uno IPFiano, le juntaron los dólares, vamos a poner un negocio acá. Pero después de que se acabó esa plata, se acabaron los remises, se acabaron los multirublos, ahora son los Uber, ahora son otros negocios que ponen, pero se les termina, porque no hay plata, no circula más plata, y van a volver a las calles. Porque se termina todo cuando no hay plata en el bolsillo y este gobierno es el mismo modelo empobrecedor que se está llevando todo, que ya no tiene más dólares. Le subieron las retenciones ayer al campo.
Ayer le subió la retención al campo. Le dice que le manda acá al gobierno de Nacho Torres para arreglar la ruta. ¿Saben con qué plata va a arreglar la ruta? Con la plata del ANSES. Con plata del ANSES. Que Nación, que provincia le debe a Nación, entonces le habilita para que esa plata, la plata de los jubilados, de los pensionados, de los pibes, para arreglar la ruta. Nosotros, cuando existe el impuesto de los combustibles, que el 20% está destinado a eso. Cuando existe el impuesto a la ganancia, que tiene un porcentaje destinado a la ruta. Y nuestro gobernador va y firma contento y dice sí, con fondo del ANSES. No está metiendo la mano para poder mantener. Pero explota. Esto explota. Lo que hay que hacer es organizarse. Hay que militar y organizarse. Preocuparse por los vecinos. Preocuparse por quien está pasando hambre. Por ahí va bien el lado. Por esa necesidad no viene por otro lado. En Buenos Aires la gente no sabe lo que es caminar por Buenos Aires. La gente durmiendo en todos lados en las calles. Durmiendo, las iglesias dando de comer todos los días. Hay que ver lo que atrás de la Casa Rosada, entre el parque, en el Paseo Colón, entre Puerto Madero, cantidades. Lo invito a que vean en redes, he subido cosas de esto. Explota este modelo. Los que vivimos los modelos anteriores sabemos. En el 2001 fue un poquito más largo todo. Ahora está así todo muy rapidito. Porque aparte nos están metiendo la mano y nos están sacando los derechos tremendamente, los derechos laborales. Y van a venir por las jubilaciones de la ama de casa, porque se la van a sacar, porque van a seguir manoteando todo esto. Entonces lo que hay que hacer es militar, empezar a preocuparnos por el que está al lado. Por el que sufre una necesidad. Y desde ahí vamos a construir. Este es el mensaje que nos manda la jefa desde allá. Tal cual, sin duda. Bueno, linda ronda ahí de las conclusiones llevadas adelante y bueno, respondiendo a la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros al respecto? ¿Qué pensamos hacer? Y esta es una investigación que se actualiza constantemente porque sabemos que los escenarios electorales cambian cada 2 años y desde nuestro lado lo que vamos a intentar hacer siempre va a ser eso, que el votante joven se involucre en participación ciudadana, que pueda discernir de las diferentes propuestas que ofrecen los candidatos y que pueda elegir con una conciencia política necesaria para que después se pueda sentir también cuidado por ese candidato, por ese país que lo va a contener, ¿no? Esa es la idea que también buscamos de esta investigación. Que no sea ir cada 2 años a meter un sobre en la urna, me voy y chau, para no pagar la multa. Sino que escuchen la propuesta de esos candidatos, que puedan discernir cuál puede ser mejor o peor, cuál lo convence un poco más, y terminar introduciendo la boleta en la urna y después seguir al candidato, porque todo lo que te dijo en la campaña ese candidato, seguilo hasta que se haga realidad esa política y vos la puedas seguir tangible y decir, che, loco, mirá, es posta lo que me decía este chabón, ahora está pasando, ahora lo estoy viviendo y lo estoy llevando adelante. Es una tarea difícil, es ardua, y lo sabemos, y sabemos que ese segmento del electorado está totalmente está en otra, no le interesa para nada la participación ciudadana y la participación política. Por tal motivo es que estamos en esa utopía de ir caminando un poquito más hasta llegar a que realmente interese y que el fin de todo es una sociedad más justa, una sociedad mejor. Porque si tenemos una sociedad con una fuerte participación política, no me cabe en duda que gobierne quien gobierne, va a ser una sociedad que se va a cuidar mucho más, se va a proteger mucho más y va a tener cuidado mucho mejor sus recursos para sus compatriotas. Esta investigación también forma parte del libro Juventudes, Experiencias, Prácticas y Políticas en Patagonia, de la editorial Teseo, junto a otros muchos trabajos de campo y de trabajo de investigación de nuestra facultad, de nuestra universidad y también con participación de compañeros y compañeras de Río Negro y de Santa Cruz. Es un libro que se puede descargar virtual en la página de Teseo Press, totalmente gratis, y se puede conseguir también en el Yesipat de la Uni, el ejemplar en papel, que aborda diferentes experiencias, diferentes investigaciones referidas a las juventudes en nuestra Patagonia. Es muy interesante. Y después este QR, que también es el que va a andar dando vueltas por todos lados, el cual
lleva a un par de preguntas simples para que esa juventud pueda volver a encauzarse en la participación ciudadana y que puedan responder una serie de preguntas a fin de discernir, a fin de sentirse interpeladas por la realidad y por esa sociedad que también les va a tocar vivir cuando esas personas sean adultas, ¿no? Eso es un voto que es muy importante, el que vamos a ir realizando de acuerdo al país que vamos a querer ir construyendo o transformando. La verdad que hasta acá llega lo que es la presentación, podemos seguir charlando un poco más, que hay tema para hablar, y creo que la consigna que nos llevamos es de qué manera volvemos a involucrar a la juventud en la participación ciudadana. Esa creo que es la tarea y la pregunta que nos hacemos constantemente para poder mejorar la sociedad en la que vivimos. Muchas gracias.